בראשית ברא אלוהים את השמיים. Buenas noches, bienvenidos a Shabbat Shalom al programa número 36 de la sección de los profetas que llamamos Haftará, Profetas, los libros sellados. Este estudio corresponde a la parashá Bejaloteja, que fue de números 8.1 al capítulo 12.16. En esa sección, el año pasado, estudiamos cómo se prendía la menorá, que estaba en el lugar santo. Vimos una instancia de una celebración de Pesaj que se hizo en el mes segundo en vez del mes primero porque no estaban listos. También vimos temas sobre las trompetas de plata y la organización para seguir la nube que cubría el campamento, que cuando se movía pues todos se levantaban y seguían a la nube, cómo se organizaban. También vimos una de las muchas quejas del pueblo de Israel hacia Dios. Y también por último, cuando Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, comenzaron a burlarse, comenzaron a chismear contra Moisés por su esposa la Cushita, y pues también cómo se había llenado Miriam, la hermana de Moisés, de lepra o tzarat. En esta sección de los profetas vamos a estudiar el libro de Zacarías, del capítulo 2, versículo 10, en las Biblias eh, cristianas católicas, versículo 14 en el Tanaj hebreo, hasta el capítulo 4, versículo 7. Y vamos a ver una profecía de reconciliación de Dios con su pueblo, con su ciudad. En el capítulo 4 vamos a hablar de una visión que tiene Zacarías, en la cual ve una menorá, que es ahí donde se hace pues la relación de la porción de la Torah que es Bejaloteja, que donde se habla sobre la menorá, con esta porción del profeta. Y pues esa es la conexión. Antes de seguir hablando, bienvenido Gabriel. Sentíamos, ahorita platicamos que hace como que un mes que no grabábamos. Más o menos, sí, sí, pues te nos fuiste, nos dejaste solos, desamparados, andabas en las Uruapans. No te oía desde que, más bien no grabábamos, como te dije fuera del aire, desde que Reino Unido todavía era parte de la Unión Europea. Qué Sí, cosas, yo creo ¿no? que la última vez que grabamos fue por allá del Día 6 me decías, 30. 30 de mayo. No, entonces sí teníamos un mes de no hablar, más o menos. Sí, hoy es 24 de junio, entonces sí, bastante. Habíamos hecho ya unas Ah, ah, grabaciones por adelantado y la semana pasada pues por algunas cosas no se pudo. Entonces sí se siente como que uff. sí, como que fue hace un montón. Sí, cómo no. ¿Y cómo estás, Gabriel? Shabbat Este, Shalom. muy bien, Shabbat Shalom, bien contento, no tan paseado como tú, que nos trajiste. Ya sé que están muy caros Muchas los fotos. souvenirs, pero pues algo, aunque sea, como dice el dicho acá, aunque sea tierra en los calzones o algo, ¿no? No, bien, la verdad es que muy bendecidos, pues Dios definitivamente es bueno. Y fíjate que hablando de este tema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que quién sabe qué nos depara el destino, Memo. Ya no digo el destino que nos deparan los acontecimientos proféticos. Pronto voy a estar por ahí escribiendo una noticia que pues este tema definitivamente es sumamente interesante para los tiempos que estamos viviendo. Entonces, pues la verdad muy emocionado de vivir estos tiempos. Yo siento que la mayoría de la gente no se da cuenta, no analiza, ¿no? Lo que está pasando en el mundo, pero bueno, pues ya sabíamos también que reconocer los tiempos finales pues no iba a ser tan evidente, ¿no? Yo hace años me preguntaba y decía, bueno, si está en la Biblia y está en la profecía, ¿cómo es posible que la gente no se vaya a dar cuenta cuando las cosas comiencen a suceder? Y pues la verdad es que el mejor lugar para esconder las cosas es a la vista de todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, o sea, es que como que uno ve, escucha la noticia en los medios y pues empieza a pensar mil cosas menos Menos que lo, tenga que lo ver que con la está pasando. Biblia, claro, exacto. Exactamente, ¿no? Estábamos platicando ahorita fuera del aire, pues ahí Inglaterra o Londres en específico, 20% de la población son musulmanes. En Este, Francia eso es el 40%, imagínate. wow. Entonces, ¿qué pasará ahora que Inglaterra se sale de la Unión Europea, que cierra sus fronteras y que se va a poner hermético y va a empezar
a ser nacionalistas, a darle más a su gente y menos a los extranjeros, pues quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Exacto. Este, Quién sabe qué va a entonces, pasar, pero bueno, definitivamente, como tengo 2 años diciendo, son tiempos de, pues de estar con un ojo en la profecía y otro ojo en las noticias. así es. Yo creo que así decía Pablo, ¿verdad? También. Sí, yo creo que ojalá eso dijera, porque si eso decía, entonces vamos por el buen camino. Así es. Pues bueno, no me acuerdo la verdad si ya nos ha tocado estudiar algo de Zacarías, Fíjate que según, no, de hecho, ¿verdad? no, definitivamente no nos ha tocado y la verdad es un libro muy poco estudiado. Yo creo de la profecía es más fácil que se cite Jeremías, Isaías, hasta Oseas, yo creo, ¿no? Pero Zacarías, y fíjate que se me hace muy mala noticia eso, porque hay capítulos de Zacarías que prácticamente se transcribieron así en el Apocalipsis, Sí, sí, sí. idénticos. Entonces de pronto dices, bueno, ¿y por qué no se estudia el contexto para ver el significado, no? Sí, Y, sí, de hecho, pues sí, a mí se me hizo complicado estudiar esta porción también porque decía yo, ¿y cómo se conecta? ¿Cómo le hacemos? Por lo mismo, ¿no? De que claro. Moisés no es tan estudiada, este, pero sí, Pero fíjate que sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Lo que te va a dar la guía, Memo, en esta Haftará, te lo digo a ti y a toda la gente que nos escucha, es el contexto. Entendiendo el contexto, vas a decir, ya sé de qué está hablando. Ahorita tú mm, te vas a dar cuenta y tú estoy seguro que vas a aportar un montón porque una vez que tenemos claro el contexto, no, nos vamos a ir de corridito. así es. Mira, tengo una introduccioncita que ahí encontré en varias páginas del contexto precisamente, ¿no? Ándale. De este libro de Zacarías, que, bueno, comienza diciendo, en medio de una difícil época en la que el pueblo había sido llevado a la esclavitud y cautividad en tierras extrañas, las del Imperio Babilónico, fue capaz de motivar al pueblo hacia una renovación espiritual. ¿Quién? Zacarías, ¿no? Materializada en la reconstrucción del templo de Dios. Zacarías, que en hebreo significa el Señor recuerda, además de profeta, fue sacerdote y nació en el exilio babilónico. Zacarías fue uno de los más de 40.000 judíos que regresó a Judá en el año 538, antes de la era común, bajo el liderazgo de Zorobabel y de Josué, que Zorobabel pues era el gobernante, y Josué era el sumo sacerdote. Zacarías tuvo una serie de visiones, entre ellas de las que pues, nos van a tocar en esta porción. En la cuarta visión, Zacarías vio la purificación de Josué, el sumo sacerdote, indicando que la nación sería purificada y restaurada por el renuevo venidero, ¿no? Que ahí pues vamos a ver también pues de qué se trata eso del renuevo. Y en la quinta visión, Zacarías vio un candelabro de oro cuyo significado era que el Espíritu de Dios daría poder a Zorobabel y a Josué, o sea, los dos, al sumo sacerdote y al gobernante, al rey, para llevar a cabo su tarea, ¿no? Este, Creo que, digo, ahí pues se ve algo de contexto de lo que va a pasar. Yo me imagino que también tú traes algo más, Gabo. Sí, fíjate que, bueno, en algunas cosas de lo que acabas de decir, sobre todo en el tema de la menorá o del candelabro, ahí a lo mejor yo dudaría un poco de lo que tú encontraste, o a lo mejor más bien falta complementarse. Fíjate que a mí me gustaría que antes de que continuáramos, recordáramos, además del contexto, es cómo era la forma de pensar y de sentir de la gente de a pie, o sea, del ciudadano común que regresa a Jerusalén. ¿Tú crees que salieron corriendo hacia Jerusalén y que estaban felices y que de verdad tenían ganas de ir y reconstruir el templo? Híjole, no, yo creo que no. Pues fíjate que no, exactamente no. ¿Y crees que eso tenga que ver con nuestros días? Porque de pronto ahí publicamos noticias sobre el Instituto del Templo y los avances, y pareciera como si en Israel hubiera todo un movimiento que quiere
reconstruir el templo. Pero la verdad de las cosas es que esto no es así. Yo me imagino que tú y la gente que nos escucha están enterados de que prácticamente la prohibición de que el judío suba a adorar al monte del templo no es algo impuesto por los árabes, sino por el mismo primer ministro Netanyahu. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que hay detrás? Imagínate, o sea, digo, él es judío y además es creyente. ¿Por qué él prefiere que la gente no suba al templo a adorar? Están prohibidas las oraciones, están prohibidos los eventos religiosos. Netanyahu dice no, solamente para los musulmanes. ¿Por qué será? Qué loco, ¿no? Bueno, el tema aquí es que ellos no quieren entrar en conflictos políticos. No, ellos, o sea, Netanyahu hasta ahorita ha preferido mantener el conflicto alejado y él mismo reprime con la policía israelí, Memo, cualquier manifestación religiosa en el monte del templo. Entonces, obviamente hay dos fuerzas en Israel, en Jerusalén actualmente. La parte del Instituto del Templo y la parte política que dice no hay que entrar en conflicto con los árabes. Esa es la principal motivación. Ahora, eso repercute en el pueblo porque hay que recordar que mucha gente pues ya no guarda su religión hoy como en la época de Zacarías, que es muy interesante que Zacarías venga de la raíz sojer, que significa recordar. ¿Quién debe recordar? El pueblo. El pueblo y Dios, ¿no? Entonces Dios va a recordar al pueblo, pero el pueblo debe recordar que es pueblo, ¿no? Entonces, las dos figuras importantes que menciona en el libro de Zacarías, y sobre todo en los capítulos que vamos a ver, una de ellas, pues como tú decías, es Zorobabel, y el otro es Yehoshua. Josué y Yehoshua. Yehoshua, exactamente. Entonces, imagínate una época en la que tenemos a un Salvador, ¿no? O sea, lo que te quiero decir con Salvador es, la expresión Yehoshua tiene más que ver con el nombre Salvador, Chava, como les decimos aquí en México, que con Josué en realidad, ¿no? Entonces, imagínate que tienes por un lado a un Salvador y por otra parte a Zorobabel, que pues es un impulsor. Haz de cuenta, Josué es como el que jala y Zorobabel es el que empuja. Qué casualidad que Zorobabel tiene un nombre babilónico y Yehoshua es más bien un nombre hebreo, ¿no? Pero ambos, cada quien desde su trinchera, están tratando de hacer que el pueblo regrese, ¿no? El pueblo no está muy animado a regresar. Hay que recordar que el pueblo en Babilonia olvidó su idioma, ¿no? Por eso más adelante Esdras y Nehemías van a tener que retomar el hebreo. Entonces, podríamos hacer algo así como una radiografía y darnos cuenta que la época que describe Zacarías en estos capítulos es exactamente idéntica como la que parece hoy. No, por ahí el día de hoy, fíjate que leí una noticia así, pues leí el encabezado porque no he tenido mucho tiempo de leer, que decía que hay un sector en el Vaticano que está diciendo, ¿saben qué? Definitivamente la promesa de que Jesús va a regresar, pues no se da, ¿no? Y entonces tú ves a los judíos y dicen, no, nunca se va a reconstruir el templo. Los únicos ahorita que están súper animados con la llegada de su Mesías, adivina quiénes son. Los musulmanes. Los musulmanes son los que más que nunca están esperando ahora al Mesías, ¿no? Algunos han dicho que pues ya está por llegar el Mahdi, que es como ellos le dicen al Mesías, que llega este año, Memo, que ya no tarda. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque de verdad ves el contexto así y dices, híjole, pues se parece mucho a esta época, ¿no? Sí. Otro tema es que hay que recordar que cuando Israel no está en su tierra, normalmente la tierra pues, se muere en Israel. Entonces ellos regresan a una tierra árida, a una tierra donde había mucha pobreza, donde habían muchos enemigos en contra del naciente Estado de Israel que los estaban atacando por todas partes. Y entonces Pablo, no sé por qué dije Pablo. Entonces, Memo, fíjate que las palabras de Zacarías, según son calificadas allá en el mismo libro, se denominan de Devarim Tobim o Devarim Niumim. Devarim Tobim, pues ya sabes que vienen de Davar y de Tov, que significan, palabras buenas, y Devarim Niumim, ¿no? Que son palabras, y Niumim viene de la misma raíz que Naum.
de Ok. consuelo, ¿no? Entonces, son palabras de consuelo para aquella generación, Memo, y también para esta. Sí, 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 claro. Entonces, pues prácticamente, si hasta ahorita hemos estado escuchando una y otra vez cómo Dios regaña al pueblo, bueno, pues ¿qué crees? Aquí vienen las buenas noticias. Entonces, ovejas perdidas de la casa de Israel, abran sus oídos porque este mensaje es para ustedes. Así es. Y también vamos a ver, ¿no? Pues que hay condiciones, Como como, siempre, como como siempre, siempre. exactamente. Pero bueno, entonces vamos a comenzar. Zacarías capítulo 2 versículo 10 en las Biblias cristianas católicas, versículo 14 me imagino que en el Tanaj que estás leyendo tú, Gabo. Eh, Y ¿o no? sí, sí, en el 14. Sí, ¿verdad? El 14, ok. Y comienza diciendo, grita de alegría, hija de Sión, ya vengo a habitar en medio de ti, afirma el Señor, ¿no? Pues, qué bien comienza, ¿no? Claro, fíjate que un tema muy interesante aquí es por qué dice Dios que viene a residir. ¿Significaría eso que la Shejinah Se había ido, se había ido? ¿verdad? Evidentemente que sí. Pero si se había ido, la pregunta es, ¿iba a regresar? Sí, claro. Pues no regresó. Qué raro, ¿verdad? Vamos, no como se veía en el desierto, ¿no? Por ahí hay algunos comentaristas, por ejemplo, hablando de el que escribió el libro de la guerra de los judíos, Memo, ¿te acuerdas cómo se llama? Flavio, Josefo. Flavio Josefo dice que se veía de lejos el templo y que brillaba y que se veía el humo de los sacrificios constantes, pero no estaba esa Shejinah, esa nube, ese fuego que bajaba del cielo, no había nada de eso. Qué raro, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que va a venir a residir en medio del pueblo, no? Sería la pregunta. Sí, pues seguramente el Mesías, ¿no? Pues el Mesías, pero en esta época pues no apareció el Mesías, ¿no? Entonces, ¿a qué se referiría con eso? Bueno, me parece ser que tiene que ver con la conciencia de que Dios estaba con ellos, ¿no? Que es prácticamente lo que les va a decir el resto del capítulo y del Ujú. capítulo 3. Así es. Versículo 11, en aquel día muchas naciones, Muchos pueblo de gentiles. Israel, exactamente, se unirán a Dios y ellas serán mi pueblo y yo habitaré entre ellas y así sabrán que el Señor Todopoderoso, Jehová Tsebaot, es quien me ha enviado a ustedes, ¿no? O sea, Zacarías está hablando. Entonces, por eso decías ahorita, ¿no? Todos los que nos están escuchando, que estamos deseando que eso pase, pues ahí está la promesa, ¿no? En aquel día muchas naciones. O sea, Muchos gentiles. está, ajá, y ahí como dijiste, ¿no? Está hablando en esa época, pero también es una profecía para los tiempos del fin, como vamos a ver, pues en varios versículos que vamos a leer ahorita. Sí, y Este, otra cosa importante, Memo, es cómo sabemos que esto tiene que ver con nuestros tiempos y no con los tiempos de Zacarías. Porque, digo, finalmente Zacarías pues estaría profetizando pues para su tiempo, ¿no? Porque está diciendo que el pueblo va a regresar, los está animando. Pero ¿cómo sabemos que esto tiene que ver con nosotros? ¿Cómo no pensamos que a lo mejor esto ya se cumplió, ¿no? pues porque, bueno, en aquella época regresaron eh, los habitantes, ¿no? Los judíos que habían sido exiliados. Bueno, nunca en la historia de Israel numerosas naciones o numerosos gentiles se han sumado al pueblo. Nunca, mamá. Ujú. Entonces, Sí, sí, hay que siempre ha sido muy aprender, hermético. exacto, siempre hay que aprender a reconocer que parte de la profecía se ha cumplido y que parte de la profecía está pendiente de cumplir para saber qué es lo que es a futuro y qué es lo que es durante el presente, ¿no? Y entonces, por eso es que parecen haber varias interpretaciones o varios cumplimientos en la Biblia. Así es. Sí, porque ahorita por ejemplo, pues todas las personas que buscan la ciudadanía y todo eso y la aliyá, irse a Israel, pues se dan cuenta de que no es nada sencillo, ¿no? O sea, Exacto, si tienes antecedentes, judíos en tu familia, de parte de tu mamá, de tu papá, a lo mejor hay es más formas, fácil, exacto. es un poco más fácil, aunque ya en estos días ya necesitas, aun y que tengas antecedentes judíos, necesitas una carta de un rabino, y no de cualquier rabino, ¿no? De un Exacto. rabino avalado, digamos, ¿no? Por el gobierno y por el judaísmo
Entonces sí es algo muy complicado, ¿no? Como leer aquí, en aquel día muchas naciones se unirán, pues ahorita Exacto, se ve medio imposible, pero pues algo va a tener que pasar que pues va a cambiar esto, ¿no? exactamente. Ahí hay una conexión con Isaías 2:2, 2:3, que dice también: en los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones, muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, ¿no? Porque de Sión saldrá la enseñanza y de Jerusalén la palabra de Dios. Entonces, ¿qué también tiene que pasar para que todas esa multitud de naciones, de pueblos que ahorita no es pueblo, se unan a Dios? Pues Algo, obviamente que tienen que seguir sus caminos, ¿no? Sus claro. enseñanzas y pues seguir eso. Si no, pues no, ¿verdad? No es algo así nada más de que te lo regalan y, bueno, vente, pásale. Pues no creo. Exacto. Todo lo que hemos leído en la Biblia como que no apunta a eso, ¿no? A que es de que sí, hombre, pásale. Como que sí hay que esforzarse, ¿no? Sí, muchos son los invitados, ¿no? Dicen, Exactamente. pocos los escogidos. Versículo 12 del capítulo 2, o sería el 16 en tu versión: el Señor tomará posesión de Judá, su porción en Tierra Santa, y de nuevo escogerá a Jerusalén. O sea, otra vez, ¿no? O sea, se fue, como que dejó Jerusalén un tiempo, con el exilio, pero pues en aquel día otra vez iba a tomarla como posesión, ¿no? Claro, ahora Memo, esto implicará entonces que la profecía más bien tiene que ver con los judíos más que con la totalidad de Israel. Mm, Mm. ¿O será que Yehudá o Judá, ¿no? O los judíos, pues, tienen que ser retomados primero y a ellos les debe de ser entregada la tierra primero? ¿Qué es lo que está Que pasando, es lo que no? pasó en 1948. Y que sigue pasando, o sea, Claro, digo, pues hemos visto, ¿no? Oleadas y oleadas claro. de todo el mundo de judíos. Exacto. Y ahora, una cosa es la oleada de judíos que definitivamente el judaísmo es no nada más una cultura, una religión que está renaciendo, sino hay que considerar que hay otro grupo muchísimo más grande. ¿Cuántos millones de judíos te gusta que hay en el mundo? Digo, Creo que que son sean como 14, 14, algo un así. tanto en Jerusalén o en Israel, otro tanto en Nueva York, otro tanto en Argentina y el resto regados, pero ese número no es en nada comparable con la cantidad de gente que hoy está estudiando la Torah, ¿eh? O raíces Ujú, hebreas o algo relacionado, ¿no? así es. Sí, y como decías, ¿no? También mucho tiene que ver cuando Dios está, con sus ojos en Jerusalén, o cuando no está con sus ojos en Jerusalén o en Israel, ahí, como hay también abundancia o sequía, en la tierra, ¿no? Y en este mismo libro de Zacarías, el capítulo 1:17, dice: proclama además lo siguiente de parte de el Señor Todopoderoso: otra vez mis ciudades rebosan de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión, otra vez escogerá a Jerusalén, ¿no? O sea, y pues ahí haciendo esa relación de cuando Dios está con sus ojos puestos ahí, pues hay abundancia, digamos. Claro. Versículo 13, para cerrar el capítulo 2: que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, que ya avanza desde su santa morada, ¿no? O sea, ya va para allá. Pues, qué emoción. Sí, Capítulo, sí, pues sí. pues sí. Capítulo 3. Entonces, y aquí sería como la visión 4 que comentaba allí en la introducción cita. Entonces me mostró a Josué, está hablando Zacarías, que ya habíamos dicho, ¿no? Josué, que pues en hebreo es Yehoshua, ¿qué diferencia el nombre Yeshua y Yehoshua? Pues tienen la misma raíz, Raíz, ¿no? claro, pero son nombres ¿Cuál es la diferentes. diferencia? Yeshua significa él salvará, y Yehoshua significa la contracción Ye es del tetragramatón,
entonces es Yud-Heh-Vav-Heh salvará, ¿no? Que es la pequeña diferencia entre esos dos nombres, pero realmente pues algunos incluso hasta dicen, ¿no? Que no era el nombre de Jesús, no era Yeshua, sino Yehoshua. Entonces, bueno, aquí pues estamos hablando de otro, ¿no? De Josué, el Claro. que era el sumo sacerdote en aquel tiempo. Dice, estaba de pie ante el ángel del Señor, el malaj de Yud-Heh-Vav-Heh, el malaj de Jehová, y también estaba enfrente de Satanás. Órale. ¿Cómo es eso, Memo? O sea, ¿cómo por Ajá. qué? ¿Y qué hacen ahí? Pues, ¿O tenían ¿qué, una qué hace ahí junta? los dos? O Se sea, están poniendo de acuerdo. Claro, o sea, en el pensamiento cristiano el que venimos, Memo, pues esto es impensable, ¿no? Satanás es el enemigo de Dios y pues, no sé, podemos citar versículos que tiene que ver la luz con las tinieblas, pero desde un punto de vista, pues hebreo, judío, incluso yo diría, hay que recordar que Dios es tan grande, Memo, ¿no? Contiene tanto, tan en sí contiene Dios el universo completo, ¿no? Está dentro de él, no está fuera, porque si estuviera fuera no podría mantenerse el universo a sí mismo. Que un Dios así de grande, pues no realmente no tiene competidores, ¿no? Entonces, Ujú. Satanás, aunque se ha convertido en alguien que ejerce una cierta oposición, la verdad es que más que enemigo de Dios, yo que quisiera pensar que es enemigo del ser humano. Y fíjate que primero hay que notar que hay tres personajes, ¿no? Está Yehoshua, que es el sumo sacerdote, como bien dice el verso, y hay un enviado del Eterno, ¿no? Para empezar, ¿qué están haciendo estos dos? Ujú. Pues un juicio, ¿no? Pues pareciera ser algo así como un juicio y después aparece Satanás. Fíjate que hay un comentario, no sé si tú lo tengas por ahí, en el que esto reflejaba una situación que había con el rey de Persia. Según el Talmud, el rey de Persia es precisamente Ahverosh, el de la reina Esther. Dice que escriben una acusación contra Yehoshua porque ellos no quieren que Yehoshua sea el sumo sacerdote y tampoco quieren que el templo se construya. ¿Te suena familiar eso? Ujú. Ándale. ¿Quién es hoy Persia, no? Es Irán. Entonces no tiene nada que ver. Entonces no tiene nada que ver, ¿verdad? No creo que se oponga a la creación del Estado de Israel o a la creación o a la reconstrucción del templo. Si te fijas, estamos viendo un reflejo, pues es exacto de lo que está sucediendo hoy, ¿no? En estos En tiempos. estos tiempos. Entonces, otra interpretación nos explica que siendo el sumo sacerdote, ¿no? De pronto pensamos que Satanás como que anda en todas partes y como que se la pasa muy bien, ¿no? Sí, o sea, de repente decimos, a mí me tentó Satanás, a mí también, y 80 personas atrás de nosotros también estaban siendo tentadas por Satanás al mismo tiempo. ¿Será entonces que Satanás es omnipresente o algo así? Pues no, definitivamente no lo es. Hay que recordar que tanto la aparición de los milagros que hemos visto en la Biblia como Satanás mismo tratan de preocuparse de aquellas cosas que tienen un resultado decisivo en el mundo. Si Ujú. Satanás no viene y me busca a mí, porque decir, no, hombre, pues este menso, pues lo único que hace es grabar audios a veces, si Memo no anda en Londres, ¿no? Pero en realidad Satanás está haciendo cosas mucho más trascendentales y de más importancia. El hecho de que hubiera un templo y un sumo sacerdote en Israel trae, ojalá, la presencia divina, como vimos en el primer versículo de esta Haftará. Entonces, Ujú. evidentemente, Satanás va a tratar de acusar a Yehoshua, ¿no? Porque es su enemigo, es el enemigo de nuestra salvación, ¿no? Para que el reino de Dios pues, no se establezca en el mundo. Pero sabe que no tiene opción, en algún momento determinado de la historia de la humanidad, el reino de Dios se va a establecer en la tierra, Así es. ¿verdad? Ujú. Sí, digo, Satanás, pues en hebreo es Hasatán, que Sí. significa el adversario El adversario. Ujú. o el acusador, ¿no? Exacto. Realmente es un título, no es un nombre. Este, por ahí, en algún audio
platicábamos que pues que nada más hay dos nombres de ángeles que se mencionan en el Tanaj, que los mencionaba ya Daniel. Y aquí podríamos pensar que pues tal vez Satanás sería un tercer nombre de un ángel o ángel caído, como dicen algunos. Pero realmente pues este es un título, ¿no? Exacto. Este, y pues es el acusador. ¿Dónde lo hemos visto? Pues se ve en muchos lados, ¿no? Como en Job, que también pues hay algo similar aquí, ¿no? Que va Satanás con Dios o con un ángel de Dios y pues acusa a Job, ¿no? Y lo hemos visto también pues en otras ocasiones que es utilizado de una u otra forma para confrontar a las personas, ¿no? Entonces, como dices, o sea, realmente el pensar normal es, no, Satanás es el enemigo de Dios, a lo mejor el contrario, y es tan grande como Dios, pero en su inversa, pero pues no, no, nada que ver. Lo que nos enseña la Biblia es que es pues un ayudante, ¿no? Más bien de Dios, ¿no? Escuchaba ahí una analogía que está un poco así como chistosa, pero que cuando Dios se enoja con la humanidad o con algunas personas, pues está así ya muy, muy enojado y pues se hace cuenta que le dice, ándale, Satanás, ándale, ataca, ataca. Ataca, Bobby. Y manda exactamente, ¿no? Ya. Entonces, pues bueno, puede ser, ¿no? O ¿Quién bien sabe? Satanás voltea y aprovecha para levantarse como acusador de nosotros mismos, ¿no? Ujú. Entonces, pero sí, el pensar que está a la par de Dios, y que es su rival, pues como que no aplica. Claro. Entonces, bueno, dice, y estaba ahí Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora, ¿no? En Exacto. otras versiones dice que estaba mostrando resistencia. Como decías ahorita, ¿no? ¿De qué? Pues del sumo sacerdote, de que se iban a establecer, que se iban a otra vez a regresar a Israel y que iba a volver a levantar el templo, ¿no? Exacto. Mi versión dice estaba de pie cerca de su derecha para hostigarle. Mm. Sí, o sea, uno puede decir Sí, hostigarle, pues a lo mejor agarró el tridente y le picaba así en las costillas a Yehoshua, ¿no? claro. No, pero te fijas, fíjate, hay que recordar muy bien esto porque de aquí se desarrolla todo un tema muy importante. Tenemos a Yehoshua, el sumo sacerdote, al enviado del Eterno y a Hasatán. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, versículo 2 dice, el ángel de Dios le dijo a Satanás. Mm, Es que sabes que mi versión dijo Adonai a Hasatán. Ok. Mm, Bueno, Adonai, pues, o Adoní. Adonai con I latina. Ok, porque creo que en el hebreo ahí está hablando de un Adoní, que pues es el señor, ¿no? O un señor. Cuando es Adonai es cuando se refiere a Dios. Ok. Este, pero digo, pues ya sea el ángel de Dios o si es el mismo Dios, pues hemos visto una y otra vez, ¿no? El concepto de la agencia divina, que como Exacto. cuando un ángel, un enviado, un malaj de Dios, a veces habla en primera persona o a veces habla en tercera persona. ¿Por qué? Pues porque tiene el poder, ¿no? El, ¿cuál es la palabra? El poder, La la autoridad autoridad, la agencia, ¿no? Ha sido nombrado como representante. Sí, Exactamente, ¿no? Y y por no, eso puede hablar en primera persona. claro, no te llama la atención, Memo, que Yehoshua no lo reprende ni nada de eso. No, 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 no te llama la atención que Yehoshua no ¿Mm? pide que lo rodeen 1877.643 ángeles. Sí, No, pues sí, digo, a fin de cuentas él es el sumo sacerdote, pues ¿no? exacto, ¿no? Y un ángel es suficiente y un ángel es un montón, ¿no? O sea, dices, ¿para Ujú, qué quieres más? O sea, cuando tienes un Dios pequeño, pues invocas, invocas, invocas porque pues sí, sientes que te quedas corto, ¿no? Pero la verdad es que cuando confías en Dios, pues si no hubiera ángel, si no hubiera Malach y estuviera Hasatán, pues tampoco hay problema, ¿no? ujú. Sí, pues.
Sí, te pones firme, ¿no? exacto, sí, o sea, y dices, bueno, y si me toca, pues es voluntad de Dios, ¿no? Y si no me toca, pues ni aunque saque el tridente y se vista de monja satánica o algo así, o sea, no, sí, me refiero por la película del Conjuro, ¿no? O sea, no va a pasar nada, ¿no? Hay que recordar que incluso Satanás se tiene que someter, pues, a la voluntad del único que es, pues, soberano, ¿no? Así es. Entonces, bueno, el ángel de Dios o Adonai le dijo a Satanás que te reprenda Yud-Heh-Vav-Heh, ¿no? Entonces, si leyéramos Adonai, le dijo a Satanás que te reprenda Adonai, Adonai, sí, pues entonces, pues, ¿cómo? ¿No? A cómo está menos la que cosa. entiendas el principio de agencia divina, dices, pues el mismo ángel, en nombre de Dios, le dice, pues que al que yo represento te reprenda. Exactamente. Ujú. Y lo sigue diciendo que ha escogido a Jerusalén, o sea, el Dios que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás, ¿no? Otra De vez. hecho, Memo, no sé si recuerdas, este es el fundamento de un comentario que hace Pablo en las cartas cuando dice, si ni el ángel Miguel se atrevió a hablar en contra de Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Bueno, es este versículo. Está haciendo referencia a este pasaje. No, ok. Entonces, ahí ya está diciendo que pues este ángel es Miguel, Es Miguel, entonces. exacto, porque es el que protege a Israel según la tradición hebrea. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, pues le dice, ¿acaso no es este hombre aquí en esta versión dice un tizón rescatado del fuego, y en otra versión dice una rama ardiendo arrebatada al fuego? No sé cómo diga tu versión. Es un tizón salvado del fuego. Y muy, Ok. muy interesante la expresión salvado porque es un juego de palabras que combina con Yehoshua, salvación y salvación. Ujú. Sí, sí, sí. Ahora, entonces, bueno, ya más o menos tenemos ahí la idea de qué es lo que está pasando. Vamos a imaginarnos los versos que estás por leer. ¿Qué significan en ese contexto? Es sumamente interesante, ¿no? Ok. Ahí nada más, en Amos 4:11, Mm. tiene unas palabras muy similares que está hablando Dios, bueno, está hablando Dios, Amos de parte de Dios, que dice, yo les envié destrucción como la de Sodoma y Gomorra, y quedaron como tizones arrebatados del fuego, ¿no? Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma Dios. O sea que a veces Dios manda eso, ¿no? También para ver si te si te cambia tu mente y te arrepientes, ¿no? Entonces, bueno, nada más así rapidillo era eso. Y seguimos leyendo en el capítulo 3, versículo 3. Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. ¿Por qué no lavó ropa? ¿O qué onda con...? No tendría esposa, estaba soltero y no tenía quien lo Pues es que era atendiera. como un carboncito, ¿no? Sí, pues se Como un ensució tizón cuando salió. cuando lo rescatan del fuego. Claro, exacto. O sea, entonces ¿a qué se refiere, no? Porque pues podemos hacer un montón de chistes, pero ¿qué es lo que realmente el texto nos está tratando de decir? Digo, hemos visto, ¿no? Bueno, yo creo que sí hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Cuando se habla de la vestidura, normalmente se habla también de las obras, o Exactamente. sea, entonces aquí, pues como que, y por lo que vamos a leer después de este versículo, pues sí vamos a comprobar de qué se trata de eso, ¿no? Josué estaba vestido con ropas sucias. Vemos en otros lados que cuando se habla de que vas vestido con ropas de lino fino, con ropas blancas, quiere decir que vas limpio, ¿no? O sea que no estás actuando de forma incorrecta. Aquí no está diciendo que Josué pues no estaba muy bien parado, que digamos, ¿no? Exacto. Fíjate que hay un rabino que explica que probablemente él se haya casado con mujeres extranjeras, cosa que estaba prohibidísimo para el sumo sacerdote, quien tenía que tomar a una mujer del pueblo y además hay que recordar que esa tenía que ser virgen. Otra interpretación dice que en realidad esto tiene que ver con la pobreza, no nada más de Yehoshua, sino con la pobreza
ritual que había en esa época, no había tanto interés también que tiene que ver con lo que decíamos al principio, con la preocupación por hacer el culto, levantar el templo. Entonces, pueden ser una u otra o pueden ser todas, ¿no? Las interpretaciones. Entonces, pues sí, ahí está Yehoshua, deficiente, hasta en sus vestiduras internas o externas. Entonces, híjole, qué preocupación, ¿no? Entonces ya no se puede hacer nada. Porque Dios es un Dios muy legalista, entonces, pues no, pues a la basura el plan, ¿no? Pues O sí, no. y por eso estaba Satanás, ¿no? Hasatán, lo estaba acusando Claro, de, mira, mira, míralo, pero míralo. pues andaba ahí con las cananeas estas, ¿no? Versículo Entonces, 4. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí, ¿a quién es tú? ¿a quién es tú? Sí, claro, exacto, es que No parece que no, sé, pero esas preguntas son las buenas, Memo, exactamente. pues, pues sí, ¿no? Pues había más entonces, y que estaban allí dispuestos a servirle. Entonces era un juicio, como dijiste hace rato, Memo, ¿eh? O sea, era un Ujú, juicio sí. espiritual. Yo no sé si Yehoshua estaba consciente de lo que estaba pasando. A lo mejor él estaba dormido, a lo mejor él está en su vida diaria, pero o sea, qué enseñanza. Imagínate que tú estás en tu vida diaria o yo voy viajando en una ciudad o tú en un avión y en ese mismo momento te estás parado ante el trono celestial. Y entonces Hombre, o sea, claro, o sea, de eso se trata, ¿no? ujú, qué miedo. Qué miedo, exacto. Entonces, híjole, bueno, no, pues sí, sigamos mejor, porque si no, aquí Pero, me pero pues, aquí vamos a ver, ¿no? Si es el Dios legalista o... exacto. O cómo es la misericordia, porque la misericordia se gana según piensan, creen que pensamos algunas personas, o cómo es eso, ¿no? Ajá, y se podrá perder. Ah, Y qué se- caray. ya vas a empezar, man. Ah, no es cierto. Y bueno, entonces les dice a los que estaban ahí dispuestos a servirle, quítenle la ropa sucia. Y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas Ah, espléndidas. entonces tiene que ver con Órale. pecado. Ah, Ujú, y le ujú. dijo, pero primero dame el diezmo. Ah, no, no es cierto. Pero No, primero guarda el Shabbat. Ah, no, tampoco. Pero primero le dijo, deja de comer cerdo. Ah, no, Memo, se me hace que esto fue un don, fíjate. Se me hace que esto es gracia. No sé tú qué opinas. pues claro, claro que sí. Pero, y más adelantito vamos a ver, pues, las condiciones del contrato, ¿ah? Claro. O sea, ahí gracia, estamos de acuerdo todos, ¿no? Sí, claro. De acuerdísimo, Sí, o que sea, pues no hubo nada, no. no fue Yehoshua el que negoció, sino la iniciativa fue de Dios. Ujú. Muy bien. Entonces, versículo 5. Entonces dije yo, póngale también un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie. O Oye, sea, el tuyo dice turbante, el mío dice tiara, que es más bien como una corona, porque hay que ok. recordar que el sumo sacerdote lleva una corona pura y sabemos que es pura porque lleva el tetragramatón o las 4 letras del nombre divino en la frente, Ujú. ¿no? Y que dice, pertenece a Dios, ¿no? Exacto. Santidad al Eterno. Ujú. Entonces, bueno, pues ya vimos que sí, definitivamente las vestiduras, como en otras ocasiones, pues sí, estaba hablando más de que a lo mejor que estuvieran sucias, que se había caído y había mucha tierra o algo así, estaban hablando de pecado, ¿no? Y que eso nos va a servir para entender otras profecías, otras partes de la Biblia que habla de lo mismo, ¿no? De las vestiduras, que a veces pues también nos puede pasar de noche si no entendemos y decir, pues, ¿qué tiene que ver de blanco? Pues será por que tengo que ir a las pirámides de Teotihuacán a vestirme de blanco para recibir la energía, o que, de qué se trata, ¿no? Claro, exacto. Pero pues no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, versículo 6. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué. Ándale. Órale. Así dice el Señor Todopoderoso, si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Órale. Entonces, Ahora, pues si hay condiciones, ¿no? claro.
Ahora Digo, que, no, perdón, no le dice, y si no andas, no le no, dice no qué, pasa qué nada, ¿no? pasa. Sí, o sea, la limpieza no es pues, para que tú hagas lo que tú quieras. Exacto, sí, sí, sí. Sí, que ahorita... ¿Que ahorita qué? No, no, nada, nada, nada. Sí, es muy interesante porque es como, mira, lo visualizas y es algo muy confuso, pero prácticamente estamos viendo como un juicio en el que las diferentes partes hablan a favor o en contra. Hay un juez que evidentemente es el Eterno y en este caso está representado por este ángel que aparentemente puede ser Miguel. Y hay otra expresión ahí que nos llama la atención. El final del verso dice, y te daré acceso entre estos asistentes. Ujú, Órale, ¿quiénes son estos asistentes? Evidentemente es un tema espiritual que está presenciando Zacarías, ¿no? ujú. ¿Será que Yehoshua lo escuchaba de manera literal o era simplemente algo que estaba pasando, ¿no? Yo creo que dentro de esta visión, pues Yehoshua está muy consciente de que algo está sucediendo. Y entonces de pronto le dice, si tú haces esto, si tú sigues mis caminos, si observas mis estatutos, entonces tú vas a regir esta casa y además vas a tener un lugar o vas a pasar entre ellos. Órale. Oye, entonces, este, viéndolo así más sencillo, este, primero le dio el perdón, le dio la gracia, y después le dijo, ok, o sea, como dijiste hace rato, ¿no? No le dijo primero, estás guardando Shabbat, no tienes ídolos, no estás comiendo puerco, no estás, te estás celebrando mis fiestas, ya estás cumpliendo todo eso, Exacto. bueno, ahora sí te doy el perdón Estás y dando la el gracia, diezmo, ¿no? el diezmo y todo eso, ¿no? Entonces fue al revés, ¿no? O sea, primero lo perdonó, ahí se ve la gracia, y después de que lo perdonó y se vio la gracia, entonces después ya le dijo, no, ahora sí sigue mis caminos, y empieza a guardar esto, empieza a comer esto, pues allá todas las instrucciones, decretos y todo lo que nos enseñó allá Moisés, ¿no? Entonces es al revés, ¿no? Que normalmente, cuando empiezas a estudiar raíces hebreas o la Torah, te puedes llegar a pensar muy fácilmente que no, 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 primero tengo que guardar todo porque si no, no, ni me voy a voltear a ver, pero aquí se vio como que fue al revés, ¿no? O sea, primero te perdono, te hago que te acerques a mí y después te voy enseñando poco a poquito qué es lo que quiero que hagas, ¿no? Claro, ¿Será? y qué interesante manera de expresarlo, Memo, porque entonces eso significa, si esto que tocas de decir es cierto, significa que Dios nos escoge con un propósito. No nos escoge pues para que tengamos un título, ¿no? Tú eres el pueblo escogido, tú eres el sumo sacerdote, no. O sea, no dijo, oye, ¿y para qué vas a ser el sumo sacerdote? Pues nomás para que salgas en el periódico y digan, miren, el sumo sacerdote. ¿Y qué más voy a hacer? Pues no, nada, nomás eso. No, o sea, detrás de este nombramiento hay un propósito, ¿eh? El propósito es regir mi casa, custodiar mis atrios y tener un espacio espiritual, ahora sí, pero conforme lo vayas haciendo. Entonces, si creemos, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, es que, ay, ¿cómo que el pueblo elegido? Pues hay que pensar elegido para qué. Me parece que este sumo sacerdote, Yehoshua, es un muy buen ejemplo de para qué son escogidos los escogidos. Son escogidos para hacer lo que quieren, entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿para qué se escogen? No es pérdida de tiempo. Pero si son escogidos para hacer brillar la presencia de Dios, para manifestar que es posible guardar sus mandamientos, entonces el cargo es muy importante, ¿no? Porque Ujú. no es un rey cualquiera, es el creador del universo. Exacto, ¿no? Pues digo, el pueblo escogido era o es para hacer luz a las naciones, ¿no? O sea, como Exacto, dices, ¿no? Para enseñarle al resto del mundo cómo se debe comportar. Que luego sabemos que pues que no lo ha podido cumplir muy bien, que digamos, pero pues el plan continúa, ¿no? Y el plan sigue y va a ser, porque así lo exacto. dijo Dios, ¿no?
Entonces, pues qué interesante, ¿no? O sea, qué interesante planteamiento nos hace aquí Zacarías y ahí la pregunta sería, bueno, ya me perdonó, ya me dijo que le haga caso, ¿qué pasa si no le hago caso? Claro, claro. No, de entrada imagínate lo que te pierdes. O bueno, ni te lo imaginas, ese es el problema. Ese es el problema. ¿O será acaso que nomás con que haya pensado que ya me salvé ya Pues y ya, puedo hacer lo que me ese era el plazca? fin. Ese era el fin. ¿Tú ya crees que eres salvo? ¿Ya acabaste tu historia? ¿O hay algo más que hacer, no? Ujú. Bueno, vamos a seguir leyendo, que aquí nos podemos pasar, ¿verdad? Versículo 8: Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros, que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio, ¿no? Pues le está hablando, le sigue hablando el ángel de Dios, ¿no? A Yehoshua. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Órale, Ahí, el renuevo, la palabra semaj, semaj. Semaj, un Este, renuevo. mm, ¿Qué será eso? O sea, interesante, fíjate, ¿no? ¿qué será eso en esa época, Memo? Porque normalmente, fíjate, la gente que estudia raíces hebreas dice, un renuevo, el Mesías. Ah, claro, definitivamente que habla del Mesías, pero ¿qué significaba para Zacarías y para Yehoshua en su época? Está diciendo, voy a traer a mi servidor, ¿no? De mi versión dice, pues aquí que voy a traer a mi servidor el renuevo. El renuevo de renuevos. Ujú. ¿De qué le está hablando a Yehoshua, Memo? O sea, ¿quién es para Yehoshua en esa época el renuevo? Bueno, aquí si nos vamos hasta el capítulo 6, Ujú. en el versículo 12-13 dice, y le dirás a Josué por parte del Señor Todopoderoso, este es aquel cuyo nombre es renuevo o Tzemach, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo de Dios, ¿no? Dice, él reconstruirá el templo de Dios, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. También un sacerdote se sentará en su propio trono y entre ambos habrá armonía. Eso pues, nos dice ahí mismo Zacarías. En Jeremías, capítulo 23, 5 y 6, dice, vienen días, yéndonos pues ya a tiempos finales, vienen días, afirma el Señor, en que la simiente de David hará surgir en esta versión dice vástago, pero en hebreo también es la misma palabra, tzemach, renuevo se podría traducir también, un vástago justo, y dice, él reinará con sabiduría el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro y este es el nombre al que se le dará, el Señor es nuestra salvación, ¿no? Que podría ser pues también Yehoshua, esa traducción. Claro. Entonces, ¿quién podría estar esperando en esos tiempos que fuera un renuevo? Pues digo, sabemos que Zorobabel, ¿no? Que el Exactamente. gobernante es el que políticamente mueve al pueblo y construye el templo, ¿no? Entonces, Exactamente. Es esa parte que acabas, y qué padre que lo hayas dicho, Memo, porque normalmente tendemos a espiritualizar todos estos versículos. Y entonces cuando espiritualizamos, pues nos perdemos de un montón de información. ¿Por qué Dios le está avisando que además de ser el líder, ¿no? Que lo acaba de limpiar y que tiene que seguir sus mandamientos y que Él es el líder religioso, va a haber un líder político? ¿Por qué es tan importante para Josué conocer esto? pues porque, pues digo, siempre ha habido, ¿no? Un rey ungido Y sobre y todo un para sumo sacerdote nosotros, ungido. sí. Fíjate que ese es el punto, Memo. No siempre ha habido las dos figuras. Los sociólogos explican que el gran problema de Israel es equilibrar la parte civil de la parte religiosa. Cuando falta uno, hay un problema. Por ejemplo, si en Israel hay rey, pero no hay un sumo sacerdote que guía al pueblo, pues entonces el pueblo se olvida de Dios. Pero si hay un sacerdote y no hay un rey, entonces el pueblo queda desprotegido, ¿no? Ok. Ujú. ¿Por qué es importante toda esta dualidad? Mantener ese equilibrio ha sido muy difícil para Israel, porque prácticamente lo que nos está diciendo en los versos que tú acabas de leer es que el Mesías, cuando venga al final de los tiempos, va a ser en el que por fin, ¿no?
se van a unir en una sola persona ambas situaciones. Pero evidentemente aquí está hablando literalmente de Zorobabel, ¿sí? Es decir, Exacto. la propuesta de Dios no es una cosa es la religión y otra cosa es lo civil. No, son una misma cosa, se tienen que complementar. No podemos vivir nuestra vida una vez a la semana religiosamente y el resto como si no lo fuéramos. O sea, son cosas que tenemos que aplicar todos los días para que el reinado de Dios, fíjate, no la religión de Dios, sino el reinado de Dios se establezca en la tierra. Exactamente. Sí, sí, por realmente lo que conocemos como la ley o las instrucciones o la Torah debería de ser la constitución legal del pueblo de Dios, ¿no? Exacto, entonces imagínate, Memo, no sé si a ti te ha tocado, tú que de pronto das clases, que alguien te diga, es que los judíos de esa época, o sea, pensaban en un reino terrenal. Pues claro, ¿no? Es lo que está repitiendo una y otra vez. Más bien la pregunta es, ¿por qué tú crees que no es un reino terrenal? Ujú. ¿No? Y entonces, ¿Dónde dice? es donde dice, exacto, si tú dices, no, es que Jesús ya nos trajo la paz, espérame, o sea, si tú ves la oración que Jesús enseña, dice, venga a nosotros tu reino, no dice, vayamos nosotros a tu reino, ¿no? Dice Ujú. Apocalipsis, y nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos con él en la tierra. Ah, entonces alguien se equivocó y no estoy muy seguro que hayan sido los judíos. Ujú. Sí, sí, y pues puedes estar esperando algo que Que a lo mejor no va a suceder. no va a pasar. Y que imagínate qué triste, ¿no? Que de repente te despiertes y ching, yo Ya estoy en ya el no quería estar cielo, aquí. no, sigues en la tierra, híjole, no, hombre, ¿y dónde está mi arpa? No, pues no, no hay arpa. Y mi sala, pues no, tampoco. Pues tómate un Red Bull, ¿no? Exactamente. Ay, qué cosas. Bueno, entonces, versículo 9 dice, mira, Yehoshua, la piedra que ante ti he puesto, hay en ella 7 ojos, y en ella pondré una inscripción, y la inscripción dice, en un solo día borraré el pecado de esta tierra. Afirma o firma el Yud-Heh-Vav-Heh, ¿no? El Sebaot. ¿Y eso qué será? Entonces, ¿qué será Debe ser una eso? piedra. Eso lo Pues di yo. era un adorno muy exótico que ha de haber comprado en Londres, yo creo. Pero yo creo que en hebreo va. Sí, claro, eran ojos hebreos, no, no creo que fueran londinenses. Este, bueno, no sé si tú traes ahí alguna explicación o algo. No, no, no. Bueno, lo que yo encontré dice que esta piedra hace alusión a Zorobabel, pues él va a poner la primera piedra de la construcción delante del sumo sacerdote. Y entonces Ok. el tema de los ojos dice que va a ser algo muy sonado, muy custodiado, todo el pueblo va a estar encima de ese tema y pues claro, ¿no? La construcción del templo definitivamente que va a ser una noticia. Fíjate que todo ese tema de la construcción del templo, leíste hace rato un versículo de Zacarías, decía, vendrá el retoño y él construirá el templo. Hoy hay una Ujú. división en el mundo judío entre sí, en la idea de si el Mesías va a venir a construir el templo o es necesario que primero se construya el templo y después venga el Mesías. Si repasáramos, si tú nos estás escuchando y dices, oye, pues entonces eso a mí no me queda tan claro, yo te recomiendo que aquí hagas una pausa en el audio, le regreses un poquito y te vas a dar cuenta que a veces parece indicar que el retoño, es decir, Zorobabel, es el que va a construir el templo, ¿no? Ujú. Pero luego de pronto, cuando leíste lo de Jeremías, parece ser que no, que es el mismo sumo sacerdote el que va a construir el templo. Evidentemente hay una razón muy clara, el Mesías va a cumplir las dos funciones, pero entonces la pregunta se mantiene. ¿El Mesías va a venir Ujú. antes de la construcción del templo o después de la construcción del templo? En las fuentes judías no se ponen de acuerdo y a lo mejor es exactamente ese el propósito. Sí. Entonces ya ponle pausa, regresas, a ver, te esperamos un momentito, 1, 2, 3, 4, 5, listo, ya comenzamos. Ok. Porque sí, ¿no? ¿Será que hay que esperar? O sea, ¿qué estará diciendo cuando se construye el templo? El que lo construyó, ¿él ¿Él es? es o hay que esperar a otro? ¿O hay que esperar Como otro? ¿O qué? decía Juan el Bautista, ¿verdad? Ujú. Interesante, ¿no? Y sí, o sea, como dices, ¿no? Si no se ponen de acuerdo, pues por algo será, ¿no? Claro, Y a lo también, mejor esa es pues, la idea. ujú, sí, porque
pues también leemos que muchos van a ser engañados con ciertos acontecimientos, ¿no? Entonces, Sí, y órale. cuando decimos muchos, pues es la mayoría, por lo menos. Ujú. Pero, Entonces, híjole, bueno. sí, sí, son tiempos Oye, de ser muy críticos. Sí, me ibas a preguntar algo. y eso en un solo día borrará el pecado de esta tierra, ¿a qué se referirá? ¿Será a un día de Yom Kippur, tú crees? O... Sí, yo creo que debe ser un día de hecho, fíjate, hay dos interpretaciones en el judaísmo. Una dice que el Mesías viene en Pascua para salvar al Ujú, pueblo, y otra dice que viene en Yom Teruah, ¿no? ujú, Entonces, si viene en Pascua, pues es evidente cómo es que en un solo día borrará la iniquidad de la tierra de Israel, por supuesto. Ese es el contexto del versículo 9. De la tierra de Israel y de sus habitantes, ¿no? Si la fecha se refiere a Yom Teruah, el día de las trompetas, o del grito, o del escándalo, como algunos interpretan, pues también tiene mucho sentido, porque hay que recordar que Dios siempre avisa. Dios es tan misericordioso y tan considerado que te dice: ahí viene el juicio, prepárate, ¿no? Entonces, las trompetas o la terúa tiene que ver con despertar al pueblo, movilizarlo y prepararlo para la guerra. Entonces, definitivamente parece ser que estamos dando más dudas que respuestas, pero a lo mejor ese es el propósito, ¿eh? De verdad, o sea, la verdad es que cuando ya tienes mucho tiempo estudiando y dices, claro, o sea, estás pendiente de las fiestas de primavera y luego de las de otoño todo el tiempo, ¿no? Entonces, a lo ujú. mejor es la única manera de mantenerte despierto. Sí, sí. Sí, de querer escarbarle, ¿no? Ay, no, Exacto. hombre, estos locos de buscando lo escondido me dejaron más confundido. Sí, exacto, Pero tiene un propósito, exactamente. Y un día vamos a decir, que con razón, estudies. exactamente. Bueno, versículo 10 dice, en aquel día cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera, afirma el Señor Todopoderoso, ¿no? O sea, ¿cuál día? Pues aquel día que se borre el pecado de la tierra, ¿no? Que ahí también pues se parece mucho a Miqueas 4:4, que dice, cada uno se sentará bajo su parra y su higuera y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho, ¿no? Que debe estar hablando pues de ese mismo momento, de ese mismo día. Hay otro verso, Memo, Primera de Reyes 5:5. Judá e Israel estaban asentados en seguridad, cada cual bajo su vid y su higuera. Ahora, Judá e Israel, Judá, qué padre. claro. Muy bien, bueno, nos vamos al capítulo 4, ya los últimos versículos, ya han de estar cansados. Versículo 1. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a quien se despierta de un sueño. Ah, ya entendemos. Entonces, esta era una visión que tuvo en un sueño, ¿ok? Ujú. Y dice, versículo 2, y me preguntó, ¿qué es lo que ves? Y yo le respondí, veo un candelabro de oro macizo, que pues una menorá, ¿no? Con un recipiente en la parte superior y encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Y hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda, ¿no? O sea, una menorá y un olivo a la derecha y un olivo a la izquierda. Entonces le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Y tuve que admitir que no lo sabía. Ándale, ándale, qué importante esto. ¿Qué significan los candelabros de Apocalipsis? No, pues la verdad no tengo ni idea. Bueno, cuando ya dices eso, dices, bueno, entonces ya te van a explicar. Sí. Y entonces el ángel me dijo, y lo chistoso de aquí es que se acaba en el versículo 7 y como que no explica, ¿no? Entonces, ¿los podemos dejar con la duda Claro. o podemos leer un par de versículos más? Pero bueno, aquí el versículo 6, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, que pues ya habíamos mencionado, Zorobabel, el líder político del pueblo de Israel, que es el que va a llevarlos pues a Israel, a Jerusalén, y que va a levantar el templo, ¿no? Dice, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu,
dice el Señor Todopoderoso, ¿no? O sea, no es porque Zorobabel sea muy bueno, sea muy fuerte, sea muy alto, sea güero, sea de ojo azul, ni muy inteligente, sino porque va a estar con él, ¿no? Este, aquí un comentario que encontré decía, podemos imaginarnos en el enorme ánimo que estas sencillas palabras habían causado en Zorobabel. Él era el gobernante civil, Josué o Yehoshua era la autoridad religiosa y ambos representados como los dos olivos, ¿no? Estaban Ujú. proveyendo el aceite para el candelabro y el mensaje que acabamos de leer es sencillamente el siguiente, que la difícil misión de reconstruir el templo no sería lograda mediante factores humanos como la inteligencia o la fortaleza física, sino por el Espíritu de Dios, ¿no? Claro, claro. Y Sí. Es que lo que sí, pasa es que hay un montón, o sea, hay que considerar pues, todo lo que hay detrás de una menorá. Acuérdate, o sea, la ajá, menorá era de una sola pieza, ¿sí? ujú, Para mantener la menorá encendida se necesitaban un montón de aceitunas o de olivos, pues. Entonces implicaba un trabajo arduo el prender el fuego, ¿no? ujú, Pero quien había inspirado la forma de la menorá, pues había sido Dios allá con Moisés. Entonces, ujú, lo que está diciendo también de fondo es Dios quien inspira, pero el hombre debe de hacer su parte, ¿no? Entonces, todo ese tema del templo, de la nación, se va a hacer con mucho esfuerzo, se va a hacer con todo Israel, se va a hacer con todo Judá. El mensaje otra vez es bien claro, ¿no? La menorá representa a la gente, ¿no? A la gente, porque el pueblo ha llamado a hacer luz y era lo único ujú, que alumbraba en el lugar santo. ok, ujú. ¿Y los olivos? Y los olivos, pues somos nosotros. Bueno, digo, Bueno, voy a acabar sí, de leer, de leer el anda. versículo 7, ya, digo, para terminar oficialmente, digamos. Dice, ¿quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura. Y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza, ¿no? O sea, la piedra principal, pues yo creo que se está refiriendo otra vez, ¿no? A esa primer piedra para el templo. Que vemos, si siguiéramos en el versículo 9 vemos donde dice que Zorobabel puso los cimientos del templo y que él mismo iba a terminar de construirlo. Este, y en el versículo 14 decía, así que el ángel me explicó, estos son contestándole, pues, y los dos olivos, ¿qué onda? No entendí. Dice, estos son los dos ungidos que están en el servicio del Señor de toda la tierra, ¿no? Y pues una interpretación, pues es que esos dos olivos podrían ser los dos testigos del tiempo del fin. Esa es una interpretación que escuché. La interpretación o alguna de las interpretaciones de las fuentes judías dicen que son pues como vimos aquí en estos capítulos, ¿no? El sumo sacerdote y el rey o el gobernante de Israel, que pues los dos son ungidos, y por eso son representados con el olivo, pues que de ahí también se saca el aceite para ungirlos, ¿no? Pero pues Fíjate que yo te diría, digo, para confundir más a los que nos están escuchando, no, para darles más información, hay un elemento que normalmente perdemos de vista cuando estamos estudiando la Biblia. Como decía hace rato, nos enfocamos al tema religioso, ¿no? Como si el tema religioso ujú, fuera lo único de lo que habla la profecía en este caso. Pero nos estamos dando cuenta que no, o sea, para Dios la reconstrucción del templo, ¿no? Y todo lo que eso significa, ¿no? Detrás de la construcción del templo está, pues la presencia de Dios, está que Dios habita entre Israel y entre los hombres, que se enseñe quién es este Dios, ¿no? Este Dios verdadero entre todas las naciones, tanto como las aguas cubren el mar, que se expande el conocimiento de Dios, pero esto se va a lograr a través de dos elementos, el elemento religioso y el elemento civil. Si seguimos pensando que el tema religioso está separado del resto, pues a lo mejor no estamos haciendo todo lo que debemos de hacer.
Y yo sé que la mayoría de la gente va a decir, sí, 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 pero eso yo sí lo entiendo. Pero quisiera hablar de otro verso, Memo, que es muy conocido entre la gente que lee la Biblia, para Ujú. tratar de explicar la profundidad y exactamente a qué me refiero. Y ya ustedes llegarán a la conclusión de si lo habían entendido como yo quería explicarlo. ¿Recuerdas, Memo, cuando Ruth sigue a Noemí? Ujú. Y entonces Noemí le dice, ¿sabes qué? Mejor vete porque yo no te voy a dar hijos, entonces conmigo pues no tienes nada, mejor regresa a tu pueblo y pues allá consíguete un esposo y pues ya vive tu vida, ¿no? ¿Qué le contesta Ujú. Ruth? Te seguiré a donde vayas, A tu donde pueblo. vayas iré, ¿no? Ujú. ¿Qué Tu, significará eso? Yo te voy a ir siguiendo, si tú vas a regresar a Israel, pues yo voy a Israel. Este era un problema para Ruth, porque hay que recordar que Ruth era moabita y los moabitas no eran bien vistos en la comunidad israelita de la época de los jueces. Y ujú. luego le dice el famoso verso que estás a punto de decir y que te interrumpí, que es, Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿qué vino primero, la religión o lo civil? Lo civil, Lo ¿no? El civil. pueblo. Claro, ¿por qué? Porque según este plan de Dios que vemos, Memo, Dios quiere manifestarse al mundo a través del pueblo. Te tienes que identificar primero con el pueblo para que conozcas a ese Dios, no al revés. Ujú. Entonces, si la gente que nos está escuchando es, sí, el Dios de la Biblia, pero los judíos ahorita no, que se vayan al infierno, algo no has entendido. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, o sea, ella dice, tu pueblo será mi pueblo. O sea, ¿qué implica eso? Pues voy a aprender sus leyes, voy a sacar mi credencial para votar, No estoy diciendo con esto, Memo, que la gente tiene que convertirse y solicitar la ciudadanía. Estoy diciendo que hoy más que nunca, ¿no? Por los tiempos que estamos viendo aquí y que esto que acabamos de leer es un reflejo de lo que está sucediendo hoy, tenemos que aprender a identificarnos con Israel. Esa es la parte en la que parece ser que se está dividiendo el mundo. Los que están a favor de Israel y los que están en contra de Israel. Incluso ahora está muy de moda, me voy a decir, es que yo sí estudio la Biblia y yo sí creo que Dios va a hablarle a Israel, pero ese que está ahí en Israel es un impostor, esos ni son descendientes de Abraham. La verdad es que no lo sabemos, a lo mejor eso es cierto, a lo mejor no lo es. Ujú. Sí, Independientemente de eso, la verdad es que los judíos que están hoy en Israel, los ciudadanos israelitas están ahí por voluntad de Dios, claro. sean o no sean. Sí, ahí, pues sí. No hay No vuelta hay vuelta de atrás. hoja, ¿no? No se mueve una hoja sin que sea la voluntad de Dios. Entonces, sean o no sean, se van a arrepentir o no se van a arrepentir. Eso es algo que no nos interesa a nosotros, más bien a nosotros nos debe interesar es qué tengo que hacer yo, ¿no? Para que así como Yehoshua, Dios diga, ok, ya estás listo, ya tienes las nuevas vestiduras, esto es lo que tienes que hacer. Ujú. Sí, saber escuchar, ¿no? Exacto. Saber darte cuenta cuando te está hablando y decir, Esto tengo que está, hacer caso sí, o se me va el avión. esperemos que no. Esperemos que no. Muy bien, pues voy a poner ahí en la imagen de la Haftarah ahí platicaba Nehemías Gordon que fue a visitar, pues no sé hace cuánto tiempo, a unos conocidos, que igual cristianos que empezaron a estudiar la Torah y pues ya, empezaron a cambiar hábitos y todo eso, ¿no? Entonces fue a visitarlos, entra a su casa y vio la imagen que voy a poner ahí, como imagen de esta Haftarah, que es una menorá y a los dos lados dos olivos, o sea, un olivo de cada lado, ¿no? Entonces platicaba Nehemías Gordon que cuando vio eso, pues lo dijo, ah, mira, Zacarías 4 y las personas a las que fue a visitar dijeron, No, Apocalipsis. no, ¿de qué estás hablando? O sea, no, Ah, no, que ellos nada más lo habían puesto de adorno ok, porque les había gustado, ¿no? ya. Entonces, pues tanto le llamó la atención a Nehemías que le tomó una foto y él también la puso pues en la Haftarah que grabó. Órale. Pues me gustó el detalle y la imagen, ¿no? Y pues también la voy a poner por ahí. Porque pues, sí, muchas veces, o sea, Dios puede darse a conocer, ¿no? O dar un mensaje y sin que tú lo sepas.
Claro, como le pasó a Nehemías, no sé, o sea, él dice que entré, lo vi y se me vino a la mente completamente la Haftarah, este mensaje. claro. Entonces, pues, así, no sabemos cuándo estamos siendo utilizados o no por Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ya se nos alargó un poquito. Sí, yo creo que tenemos ganas de hablar. Es que hace mucho que no Hace mucho que no hablábamos. hablamos. Gracias por los que se quedaron hasta el final. Así Que de es. pronto como que me da la impresión de que alguien sí lo hace, entonces, pues gracias por haberse quedado con Pues, nosotros. claro, gracias, saludos ahí a todos los que están poniendo ahorita ahí de dónde nos escuchan en la imagen del Shabbat Shalom. Pues saludos a todos los países, saludos a Venezuela, esperemos que pronto mejore la situación y pues allá pues a Inglaterra va a ver cómo se ve la cosa con esta decisión. Y pues bueno, pues muchas gracias Gabo, Hombre, vámonos a vámonos dormir, a dormir. ya Venga, es medianoche. es medianoche. Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat nos shalom. escuchamos la próxima semana. ידענו שעכשיו חצות, הגיע השעה לצאת, הגיע רגע האמת, מבט אחד אל המזוזה, הנה כולנו בתזוזה, יוצאים מבין המצרים, בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מהארדות, יצאנו לחירות, מצאנו לילה זה, לנו רבץ על לילה זה, לנו לנצח כך נזכור, כל דור ודור. נסענו מסוכות, הגענו אל פי החירות, בין מגדול ובין הים, מבוכה לכל העם. נפלנו לתלונה, איבדנו את האמונה, נכנסנו בין המצרים, בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מהארדות, יצאנו לחירות, מצאנו לילה זה, לנו רבץ על לילה זה, לנו לנצח כך נזכור, כל דור ודור. את ידו הרוח התקדמה איתו, הגיעו מים הצבא, ראיתי את המעבר, קרב לנו את מי הים, נפלו צרינו בתוכם, הו יצאנו בשירה בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו